Vamos a mostrar cómo se puede hacer la práctica número 2. Se arranca GeoGebra y una vez arrancado, en vista, tal y como se indica en los apuntes, hay que activar la cuadrícula. Al pulsar este botón desaparece y al pulsar de nuevo este botón aparece. Debemos colocar un segmento de longitud igual a la máxima longitud que puede tener la base del rectángulo que se está estudiando. Si el perímetro es 14, la longitud máxima de la base va a ser de 7 centímetros. Por tanto, tengo que dibujar un segmento de longitud 7 centímetros. Y utilizo los puntos de la cuadrícula para que los puntos queden bien anclados. Sobre ese segmento de longitud 7 coloco un punto. Compruebo que ese punto se puede mover a derecha y a izquierda. Dibujamos ahora la semirrecta. Está aquí, la semirrecta perpendicular que pasa por el punto A. Marco el punto A y marco un punto de la cuadrícula. Este punto de la cuadrícula es innecesario, no me interesa que se vea y lo vamos a ocultar. Utilizo la herramienta Expone Oculta. Pincho sobre el punto D y después sobre otra herramienta distinta. Ya ha desaparecido. Bien, hay que medir la longitud de la base del rectángulo que queremos construir, es decir, la longitud AC. Utilizamos aquí en este grupo de herramientas, esta es la herramienta de distancia o longitud, pincho sobre A y luego sobre C. Y ahí tengo la longitud de la base del rectángulo que quiero construir. Tengo dos vértices, es decir, tengo el vértice A, el vértice C y me faltan otros dos. ¿Cuánto mide la altura del rectángulo que quiero construir? Hay que fijarse que la longitud de la base, es decir, esta longitud que ahora mismo aquí es 3, pero que puede cambiar, esta longitud el programa la designa con el nombre de distancia AC. Vamos a hacer los cálculos para calcular la altura del rectángulo que quiero hacer. La altura será 14 menos distancia de A a C multiplicado por 2, puesto que hay dos lados que miden ese mismo valor, y esto lo divido por 2. Automáticamente el programa me ha calculado ese valor y lo tengo aquí con la letra C. Lo acabo de colocar con la letra C. Puede despistar un poco el asunto de las letras, pero siempre va añadiendo letras. La última letra es la que acabo de utilizar. En opciones, álgebra, se puede activar definición y entonces vemos lo que significa cada letra. Por ejemplo, aquí vemos que C es justo lo que acabamos de calcular hace un momento. La distancia, 14 menos la longitud de la base AC multiplicado por 2 y dividido por 2, como se ve aquí. Ese valor lo vamos a utilizar ahora dentro de un momento. Tenemos que dibujar una circunferencia que pase por A y que tenga el radio igual a la distancia esta que acabamos de calcular, que se llama C. Por tanto, elegimos la herramienta circunferencia dado su centro y radio, pinchamos sobre el centro A y debemos indicar que el radio es la medida que se llama C minúscula. Ok, ahí está. Queremos marcar este punto que indica el puntero, este punto de aquí, y esto se hace con la herramienta intersección de dos objetos. Marco primero esta semirrecta, marco después la circunferencia y ahí está el punto. A partir del punto E, con rectas perpendiculares, la herramienta recta perpendicular está aquí, selecciono esta semirrecta, selecciono E, me dibuja la recta perpendicular. Aquí abajo lo mismo, perpendicular al segmento grande, al segmento AB, y pasando por este punto. Y ahora tengo que marcar este punto, intersección de esta recta con esta otra. Ya tenemos los 4 vértices del rectángulo que queremos dibujar. Que fijarse que esto modificamos de esta forma y siempre el rectángulo tiene perímetro 7. Para dibujar el rectángulo utilizamos la herramienta polígono. El punto A, el punto C, punto F, punto E y vuelta al primer punto para cerrar. Ahí está dibujado el rectángulo que nos interesa. Todo lo que hace falta, que no importa y que es auxiliar, lo vamos a ocultar. Herramienta Expone Oculta.
esta recta, esta, la circunferencia, y ahora pinchamos sobre otra herramienta. Ahí está. Lo que nos interesa de cara a hacer la gráfica es dibujar esta medida en el eje de las X. La medida que indica la longitud de la base la vamos a colocar en el eje de las X. La longitud de la base, el programa la designa, como hemos visto antes, como distancia AC. ¿De acuerdo? Entonces vamos a transferir al eje de las X. Vamos a escribir en la ventana de entrada lo siguiente: S igual distancia AC, que va a ser la abscisa del punto, y 0, que es la ordenada. Pulso intro y podemos ver que nos ha colocado aquí el punto S. Esta distancia desde el origen hasta S coincide con la longitud de la base del rectángulo. Vamos a colocar un punto sobre el eje de las Y que llamaremos T, de manera que la abscisa es 0 y la ordenada es la medida de la altura del rectángulo. La altura del rectángulo se llama C minúscula. Por tanto, escribo ahí C minúscula. Pulso intro y nos vamos aquí y vemos que en el primer cuadrante aparece el punto T. Bien, esta medida desde el origen hasta el punto T lo que representa es la altura del rectángulo, y desde el origen hasta S la longitud de la base del rectángulo. Vamos a localizar el punto determinado aquí por la posición de T y de S, para lo cual utilizo la herramienta recta perpendicular. Bien, antes de poderla utilizar necesitamos colocar una recta por el eje de las Y y una recta por el eje de las Y. Entonces volvemos para atrás, herramienta recta que pasa por dos puntos, coloco una recta sobre el eje de las X y otra herramienta sobre el eje de las Y. Oculto los puntos que son innecesarios, los pone oculta, me vengo otra vez aquí, oculto el punto G, el punto H, el punto I y el punto de J para que no me despisten. Ya los hemos ocultado. Bien, vamos a usar la herramienta recta perpendicular, que es la que está seleccionada, y voy a dibujar la recta perpendicular a este eje pasando por S, perpendicular a este otro eje pasando por T, y voy a marcar el punto de intersección de ambas. Punto de intersección de esta recta con esta otra recta. Este punto lo llama K. Ocultamos otra vez las rectas perpendiculares, las vamos a ocultar. Igual oculto esta recta, esta, las ocultamos. Bueno, volvemos sobre la parte de dibujo que nos interesa. Lo que nos interesa ahora mismo es ver cómo cambia el punto K cuando cambia la... Voy a coger la herramienta de selección, la herramienta elige y mueve como puntero, y vamos a cambiar la base del rectángulo, y vemos que el punto K lo que está describiendo es la gráfica de la función que representa la altura del rectángulo en función de la longitud de la base. Esto lo podemos comprobar. Vamos a dibujar aquí con la herramienta segmento. Vamos a dibujar este segmento y vamos a medirlo con la herramienta medida. Voy a medir la longitud de este segmento desde hasta acá, y también voy a medir desde el origen. A ver si me deja seleccionar este punto. No, voy a seleccionar punto de intersección
de esta recta con esta, y ahora ya sí que voy a medir desde L hasta S. Esta medida es exactamente la base la longitud de la base del rectángulo, mientras que la medida SK es la altura del rectángulo. Si queremos dibujar la gráfica que describe el punto K cuando se mueve, cuando va variando la base del rectángulo, pues utilizamos una herramienta que se conoce con el nombre de lugar geométrico. Está aquí. Seleccionamos primero el punto que va a dibujar la gráfica, o lugar geométrico en este caso, y luego el punto del que depende la construcción. Toda construcción depende del punto C, de la posición del punto C dentro del segmento grande AB. Pinchamos aquí y ahí tenemos la gráfica. Esta es la gráfica de la función que queremos representar.